Hola, ¿qué tal? Continuamos hoy aprendiendo a realizar operaciones con números decimales. En esta clase te voy a enseñar a multiplicar y dividir un número decimal por un número de la forma 10, 100, 1000, etc. o 0,1, 0,01, etc. Simplemente moviendo la coma decimal. ¡Ánimo y comenzamos! Vamos a comenzar esta clase explicando cómo multiplicar un número decimal por un número de la forma 10, 100 o 1000, de forma muy rápida únicamente moviendo la coma decimal. Fíjate, cuando quieras realizar este tipo de multiplicación por un número como el 10, el 100 o el 1000, lo único que vas a tener que hacer es mover la coma decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros tenga el número 10, 100 o 1000. Bien, ¿por qué hacia la derecha? Porque estamos haciendo que nuestro número sea mayor. Vamos a ver dos ejemplos para que quede claro lo que tenemos que hacer. Si queremos multiplicar el 1,345 por 10, en el momento que me doy cuenta de que estoy multiplicando por 10, me fijo que el 10 tiene un único cero. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer? Copiar el otro factor, tal cual está, 1,345, y como solo hay un 0, voy a mover la coma decimal un lugar hacia la derecha. Por lo tanto, la coma pasa a estar justo detrás del 3, por lo que esta multiplicación dará de resultado 13,45. Si hacemos un segundo ejemplo, tenemos que 31,14 lo estoy multiplicando por 1000. En el momento que aparece un 1000 como factor, cuento cuántos ceros hay. En este caso, el 1000 tiene 3 ceros. Por lo tanto, voy a mover la coma decimal 3 veces hacia la derecha. Me fijo en el número que tengo, lo copio, 31,14, y ahora muevo la coma decimal 3 veces hacia la derecha. 1, 2 y 3. Y en este caso se nos ha quedado un hueco. Ya sabes que ese hueco se completa con un 0, por lo que el resultado de esta operación será 31.140. Como ves, es muy rápido realizar este tipo de multiplicaciones. Borro la pizarra y continuamos. Veamos ahora cómo multiplicar un número decimal por un número de la forma 0,1, 0,01, 0,001, etc. También de forma rápida y sencilla, moviendo solo la coma decimal. Fíjate, en este caso, cuando quieras multiplicar un número decimal por 0,1, 0,01, etc., lo que haremos será mover la coma decimal hacia la izquierda, tantos lugares como ceros tenga el número, 0,1, 0,01, 0,001. ¿Por qué me voy a desplazar hacia la izquierda? Porque al multiplicar por este tipo de números estamos haciendo que el otro número se haga más pequeño. Veamos dos ejemplos. En el primero de ellos vamos a multiplicar 346,78 por 0,01. En el momento que veo que tengo un número de esta forma como factor, me fijo en cuántos ceros tengo. En este caso tengo 2 ceros. Por lo tanto, como estoy multiplicando por este tipo de números, sé que me voy a desplazar 2 lugares hacia la izquierda la coma decimal. Siempre que me voy a mover hacia la izquierda, te recomiendo que cuando copies el número en el resultado, dejes un pequeño espacio, por si acaso necesitamos añadir ceros delante. Por lo tanto, copiamos el número tal cual lo tenemos, 346,78. Y ahora la coma decimal la desplazo 2 lugares hacia la izquierda, 1 y 2, por lo que aparece detrás del 3. De esta manera, el resultado final será 3,4678. Realizamos un segundo ejemplo donde tenemos que multiplicar 4,25 por 0,001. En el momento que tengo un factor, es un número de esta forma, me fijo en cuántos ceros tenemos. En este caso tenemos 3 ceros. Por lo tanto, nos vamos a desplazar la coma decimal 3 lugares hacia la izquierda del otro número. Así que copiamos este número detrás del igual dejando un espacio. Acuérdate siempre de dejar el espacio cuando
Vamos a mover la coma hacia la izquierda y como la voy a mover 3 veces, pues empiezo 1, 2 y 3. Por lo que la nueva coma decimal está en esta posición de aquí. Por lo tanto, los huecos los tengo que completar con un 0. Aquí tendríamos un 0, otro 0 y siempre delante de la coma decimal, si no hay ningún número, hay que completar con otro 0. De esa manera obtenemos que el resultado de esta multiplicación es 0,00425. Como ves, multiplicar un número decimal por un número de esta forma es muy sencillo moviendo la coma decimal. Ya sabes que si es de la forma 10, 100, 1000, nos movemos hacia la derecha porque el número se hace más grande, y si es de la forma 0,1, 0,01, etc., nos movemos hacia la izquierda la coma decimal porque hacemos que el número se haga más pequeño. Borro la pizarra y comenzamos a ver cómo dividir por este tipo de números. Pasamos a ver cómo dividir un número decimal entre 10, 100, 1000, etc., de forma rápida moviendo solo la coma decimal. En este caso, cuando queramos dividir un número decimal entre 10, 100 o 1000, lo que vamos a hacer es mover la coma decimal hacia la izquierda, tantos lugares como ceros tenga el 10, el 100 o el 1000. Fíjate que me desplazo hacia la izquierda la coma decimal porque al dividir un número entre 10, 100 o 1000, lo que hago es hacerlo más pequeño. Vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos tenemos 52,29 dividido entre 10. En este caso, en el momento que tengo en el divisor un 10, me fijo que el 10 tiene un único cero. Por lo tanto, para realizar la división, solo tengo que mover la coma decimal un lugar hacia la izquierda. Para ello, copiamos el número en el resultado, 52,29, y acuérdate que cuando te desplaces la coma decimal a la izquierda, dejes siempre un hueco entre el igual y tu número por si necesitas añadir ceros delante. En este caso, cogemos la coma decimal y la movemos un lugar a la izquierda, por lo que se sitúa justo delante del 5. De esta manera obtenemos como resultado el 5,229. Realicemos el segundo ejemplo donde queremos dividir 11,45 entre 100. En el momento que el divisor es un 100, me fijo que el 100 tiene dos ceros. Por lo tanto, voy a desplazar para realizar la división la coma decimal dos lugares hacia la izquierda. Ahora escribimos el número completo detrás del igual, dejando un espacio, ya que al ir hacia la izquierda puede ser que necesite colocar algún cero delante, y muevo la coma dos lugares, hacia la izquierda, 1 y 2. Por lo que la coma se sitúa justo delante del número, delante del primer 1. Ya sabes que hay que completar con ceros. Si delante de la coma no hay ningún número, habría que colocar un 0. Por lo que el resultado será 0,1145. Como ves, realizar este tipo de divisiones es rápido y sencillo. Veamos el último tipo de operación de este tipo. Vamos a ver cómo dividir un número decimal entre un número de la forma 0,1, 0,01, etc., de forma rápida moviendo solo la coma decimal. En este caso, para dividir un número decimal entre un número de esta forma, 0,1, 0,01, vamos a tener que mover la coma decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros tenga el 0,1, 0,01, 0,001, etc. ¿Por qué tengo que mover la coma decimal hacia la derecha? Porque al dividir por un número de este tipo, lo que hacemos es que el número sea más grande. Veamos dos ejemplos para ver cómo funciona esta operación. Vamos a dividir primero el 346,78 entre 0,1. En el momento que el divisor es de esta forma, contamos cuántos ceros tiene. En este caso tenemos un solo cero, por lo que tendré que mover la coma decimal un lugar hacia la derecha. Como me voy a desplazar hacia la derecha, copio el número tal cual lo tengo al otro lado del igual, 346,78. No hace falta dejar un espacio detrás del igual, ya que voy a mover la coma hacia la derecha. Y ahora muevo un lugar a la derecha la coma que tengo, por lo que la coma pasa a estar detrás del 7, por lo que el resultado de esta operación será 3467,8.
Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a dividir 4,25 entre 0,001. Como vuelvo a tener de divisor un número de esta forma, me fijo en cuántos ceros tenemos. En este caso, tenemos 3 ceros, por lo que moveremos la coma decimal 3 lugares hacia la derecha. Como voy hacia la derecha, copio el número tal cual lo tengo al lado del igual y ahora desplazo la coma las 3 veces hacia la derecha. 1, 2 y 3. Fíjate que se nos queda un hueco. ¿Qué hacemos en ese hueco? Completar con un 0, por lo que el resultado será 4250. Como puedes observar, realizar este tipo de multiplicación y división moviendo la coma decimal es muy sencillo y debes ponerlo en práctica cada vez que te aparezca una operación de este estilo en algún ejercicio. Voy a borrar la pizarra y te voy a explicar qué relación hay entre este tipo de multiplicaciones y divisiones. Una vez has aprendido a realizar este tipo de operaciones moviendo la coma decimal de esta forma tan rápida y sencilla, vamos a pasar a la parte más interesante de esta clase, que es saber por qué cuando yo un número decimal lo multiplico por 10, por 100 o por 1000, desplazo la coma decimal hacia la derecha. Pero cuando ese mismo número decimal lo divido entre un número de la forma como 0,1, 0,01, etc., también desplazo la coma hacia la derecha. Por lo tanto, son operaciones equivalentes y vamos a entender el por qué esto es así. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a pensar en qué pasa cuando multiplico por 10 y cuando divido entre 0,1 el 8,1. Fíjate, como cuando multiplico por 10 tenemos un único 0, por lo tanto desplazo la coma decimal un lugar hacia la derecha, por lo que 8,1 por 10 da de resultado 81. ¿Qué ocurre cuando divido por un número de la forma 0,1? Que también muevo la coma hacia la derecha, y como hay un único 0, moveríamos la coma un lugar hacia la derecha, obteniendo también el resultado de 81. Por lo que estas dos operaciones son equivalentes. ¿Y esto por qué es así? Pues fíjate, es así porque nosotros podemos escribir el 0,1 como una fracción, y la fracción sería 1 partido de 10. Si yo divido 1 entre 10, obtengo el 0,1. Por lo tanto, si yo cojo el 8,1 que está dividido entre 0,1, yo puedo sustituir el 0,1 de aquí por 1 partido de 10. De tal manera que obtendría 8,1 dividido por 1 partido de 10. Si recordamos las fracciones, sabemos que debajo del 8,1 es como si hubiera un 1. Y sabemos que cuando hacemos una división de fracciones, el procedimiento es multiplicar en caramelo. Por lo tanto, multiplicaríamos 8,1 por 10 y lo colocaríamos en el numerador, por lo que nos quedaría 8,1 por 10, y luego multiplicaríamos 1 por 1 y lo colocaría en el denominador, pero 1 por 1 son 1. ¿Tiene sentido dividir entre 1 o nos deja lo mismo que hay en el numerador? Nos queda lo mismo que en el numerador. Por lo tanto, esto es igual a 8,1 por 10. De esta forma, demostramos que dividir por un número de esta forma es lo mismo que multiplicar por un número de esta otra. Una vez entendido esto, voy a borrar la pizarra y vamos a hacer lo mismo para el otro caso. Para terminar esta clase, vamos a ver la relación que existe entre las otras dos operaciones. Cuando yo multiplico un número por 0,1, es equivalente a dividir ese número entre 10. Acuérdate que antes hacemos la operación desplazando la coma hacia la izquierda. Y ahora vamos a ver por qué esto es así con un ejemplo. Fíjate, si queremos multiplicar 8,1 por 0,1, sabemos que cuando multiplicamos por un número de esta forma, tenemos que mover la coma decimal hacia la izquierda. Y como en este caso tengo un único 0, desplazo la coma un lugar hacia la izquierda. De esa manera, fíjate que si coloco el 8,1, al desplazar la coma un lugar hacia la izquierda, aparece delante del número. Y por lo tanto, como no hay ningún número delante, colocamos un 0. El resultado será 0,81. Y ahora, si hago 8,1 entre 10, obtengo el mismo resultado, porque como lo que hemos aprendido antes, sabemos que como el 10 tiene una sola cifra decimal,
al dividir entre un número de este tipo, tengo que mover la coma decimal hacia la izquierda un lugar. Por lo tanto, si cogemos el 8,1 y desplazamos la coma un lugar hacia adelante, obtenemos también 0,81. Esto quiere decir que estas dos operaciones son equivalentes. Y ahora vamos a ver por qué son equivalentes. Y vamos a hacer lo mismo que antes. Te recuerdo que 0,1 es lo mismo que si escribimos 1 partido de 10. Por lo tanto, si ahora cogemos la operación de arriba, 8,1 lo multiplico por 0,1, esto es lo mismo que si cambio el 0,1 por su valor en fracción, que es 1 partido 10. De esa manera tengo que 8,1 está multiplicado por 1 entre 10. Y claro, aquí tengo una multiplicación de dos fracciones. Ya sabes que si no hay denominador es como si hubiera un 1. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? Se multiplican en línea, por lo que multiplicaría 8,1 por 1, lo cual queda 8,1, y luego multiplicaría 1 por 10, lo cual queda 10. Y llegamos a una fracción, pero ¿esto qué es? Es una división, por lo tanto esto es lo mismo que 8,1 entre 10. De esta manera queda demostrada la equivalencia entre estos dos tipos de operaciones. Y con esto te dejo explicado cómo realizar este tipo de operaciones. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides dejarme un like y un comentario. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y sigamos aprendiendo matemáticas día a día. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo.